les doy la bienvenida. Hoy está con nosotros Belén Romana, presidenta de la Sareb. Va a hacer su presentación Rosa García, presidenta de Siemens. No tengo nada más que decir, darle la palabra y esperar que este coloquio para los periodistas nos ofrezca buenas noticias y para todos ustedes sea ilustrativo. Muchísimas gracias, Rosa García. No, gracias. Pues muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a José Luis Rodríguez. Hoy no está aquí con nosotros, pero creo que desde hace muchos años ha tenido esta genial idea de crear el Foro Nueva Economía, que es un lugar donde pues, la sociedad civil, los empresarios, la prensa, nos reunimos para hacer reflexiones serias acerca de las cuestiones que son realmente importantes para el país, ¿no? Quiero darles las gracias a todos ustedes que nos van a acompañar esta mañana y que entre los múltiples eventos y seguro que acciones que tienen que hacer en su oficina han decidido tomar este tiempo, esta hora y media, para colaborar o reflexionar junto con Belén Romana, la presidenta de Sareb, que como ustedes saben es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que es una entidad privada que se creó allá por noviembre del 2012 para dar respuesta al saneamiento del sector financiero español, en concreto trayendo los activos inmobiliarios de las sociedades financieras que tenían problemas, dar respuestas a esta necesidad y a este requerimiento que había venido de Europa, ¿no? Como les decía, Belén, aparte, voy a ser muy breve, porque no están aquí para escucharme a mí, sino a ella, pero quiero, para los que no la conozcan tanto, dar un perfil tanto profesional como personal de su persona, ¿no? Profesionalmente, pues es una mujer que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y es tremendamente preparada. Cursó sus estudios de posgrado no en una universidad americana, sino en 3. Estuvo en Tufts University, en Saratoga Springs y también en la Universidad de Nueva York haciendo estudios de posgrado. Y después se unió a este cuerpo tan especial que, si ustedes se fijan, están en este momento copando las opciones de poder dentro del Gobierno, que es el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, que yo creo que son los seres más listos de España. Así que ahí anda a Belén en este cuerpo de personas realmente altamente preparadas, ¿no? Después se unió. Estuvo trabajando entre el año 2000 y 2003 como directora general de Política Económica, ¿no? Fue la responsable de la coordinación y la previsión de la política macroeconómica y del programa de estabilidad español, cumpliendo las promesas que teníamos con el Tratado de la Unión, ¿no? Y además de ser responsable de estas políticas macroeconómicas, fue responsable de las políticas microeconómicas de algunos de los sectores industriales. Entre el año 2003 y 2005 empezó y fue directora general del Tesoro, a la vez que consejera del Banco de España y de la CNMV. Asumió, en este caso, responsabilidades en el marco de la emisión y la gestión de deuda pública y también responsable de la legislación financiera y la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Como saben ustedes, porque desde hace años y en los momentos de la crisis todos no sabemos exactamente y tenemos opiniones de cuánto dinero y cuándo y cómo deberíamos haber estado emitiendo deuda, pues ella era en ese caso responsable de esas decisiones. Desde estas instituciones, pues realmente ha tenido un papel crucial en la vida pública, ¿no? Ha mostrado un carácter que siempre ha impulsado la regulación en actualizaciones de materia de transparencia, teniendo mucho cuidado que, aunque pasaba con la información privilegiada, abuso de mercados, protección al inversor minorista y también ha trabajado para evitar y crear normativa para la prevención del blanqueo de capitales, ¿no? Y trabajando
influyendo en la Unión Europea, pues ya empezó a poner sus primeros semillas para lo que ahora en este momento seguimos trabajando, que es esa creación del mercado financiero integrado. Después pasó en el año 2008, entre el año 2008 al año 2010, a directora de Estrategia y de Desarrollo de Negocio Corporativo en ONO, ¿no? Y fue allí, además, responsable de la auditoría interna, del control de los riesgos y de la relación con los inversores. Entre el año 2008 y el año 2013, además, pues ha sido consejera de Banesto, de donde la conocí, porque éramos las dos compañeras de consejo de Acerinox. El supuesto ocupo yo en este momento porque ella tuvo que dejarlo al convertirse en presidenta de la Sareb y de Fortis. Ha trabajado muchísimo también con el Círculo de Empresarios, que yo creo que todos ustedes conocen, ¿no? Y ha sido la secretaria general del Círculo de Empresarios, asumiendo retos muy importantes, ¿no? Como estuvo hablando o creando información y debate acerca de la competitividad de la economía española, de qué hacer con el sector energético o de qué hacer en el mercado del suelo. Así que, como ven, una mujer realmente altísimamente preparada, a la que, pues allá en el año 2012, le largamos la patata caliente de convertirla en presidenta de la Sareb, ¿no? Y durante estos años ha hecho un milagro. Yo recuerdo cuando al principio todo lo que había en la Sareb eran 4 personas y Belén decía siempre eso de, bueno, la empresa es tan pequeña que podemos hacer las reuniones en un taxi, ¿no? Bueno, pues las cosas han cambiado muchísimo y desde entonces, pues ahora mismo es responsable de un grupo financiero con 220 personas, con muchísimos de los servicios outsource y con una facturación de más de 3.800 millones, ¿no? A nivel personal, la verdad es que la historia de Belén es como la de otras muchísimas mujeres. Mujeres que son muy celosas de su tiempo, altamente profesionales y que le dedican a la empresa 14 horas, pero que en cuanto salen de la empresa, pues se ponen su gorra de madre de familia y le dedican todo el tiempo del mundo a su familia, ¿no? Y por eso, pues no es de extrañar que sus aficiones principales pues tengan que ver con viajar siempre, como les decía, en familia. Y también una mujer que siempre está pendiente de formarse y estar al día, pues es una lectora empedernida. Creo que con su trabajo ha intentado siempre pues ser un ejemplo que hiciera ver claro a la sociedad que tener mujeres en puestos directivos y en consejos de administración es algo que es muy favorable para la sociedad y siempre ha estado allí apoyando el papel de la mujer en la sociedad y en la dirección. A mí de Belén me sorprende su honestidad, su capacidad de trabajo, su defensa siempre del buen gobierno y su profunda vocación pública, ¿no? La verdad es que es una corredora de fondo que asume siempre muchos riesgos poniendo el interés del Estado o de las empresas donde ha trabajado por delante del suyo próximo. Como les he dicho que iba a ser muy corta, pues solo darles un pequeño perfil, ¿no? El último, y es, hay que agradecerle a Belén, que aunque ustedes no la conocen, es una mujer, perdón que lo diga, tímida, pues el que esta mañana, nuevamente igual, supere su timidez y nos cuente cómo va Sareb y qué podemos esperar. Muchísimas gracias y Belén, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por la presentación que me ha
me ha gustado mucho. Muchas gracias a todos por asistir. Hay altas autoridades del Estado, está la presidenta de la CNMV, está el subsecretario del Ministerio de Economía, está buena parte del Consejo de Administración de Sareb, bastantes de las personas que trabajan en Sareb, y creo que tengo también aquí una larga lista de buenos amigos con los que he trabajado y espero seguir trabajando en el futuro muy a gusto. Bien, como no puede ser de otra manera, voy a hablar solo de un tema, que es Sareb. Un tema, por lo demás, ciertamente fascinante desde cualquier punto de vista. Sareb, como comentaba Rosa, es una sociedad que nace con un fin último, que es resolver un problema. Sareb nace en un momento, el otoño del año 2012, en el que España estaba inmersa en el Memorandum of Understanding con las instituciones europeas, y una parte de ese memorándum era la reestructuración bancaria española y la creación de una sociedad cuya función fundamental era exactamente limpiar los balances y mejorar la situación de las entidades financieras que necesitaron alguna forma de ayuda pública. Eso es Sareb. Sareb, y eso es muy importante, nace como una solución a un problema, no como un problema en sí mismo, sino como una solución a un problema de un sector que había sufrido de manera ciertamente acerada los efectos de la burbuja inmobiliaria. Nace, por tanto, en un entorno, primero, internacional, dado que todo su diseño se hace en el marco de las negociaciones con la Troika, y nace para resolver un problema. Además de este fin último, nace en un entorno macroeconómico y del sector inmobiliario, que es en el que estamos, y financiero, ciertamente complejo. Cuando Sareb aparece, el mercado inmobiliario español estaba estancado, prácticamente no había ninguna operación de gran tamaño que se estuviera cerrando, hacía años que no se cerraban grandes operaciones, hacía años que la oferta y la demanda no conseguían cruzarse en el mercado. De manera que nace en un entorno incierto desde el punto de vista del sector al que pertenece, con unos precios que habían bajado por encima del 30% desde el momento máximo de la burbuja inmobiliaria, y con una sensación, diría yo, general, de que esa bajada de precios no parecía tener fin y no estaba nada claro cómo iba a reabrirse ese mercado. De hecho, una de las funciones o de los papeles implícitos con los que nace Sareb era reactivar el mercado español. Había una percepción en los inversores internacionales de que si Sareb no se movía, no empezaba a moverse, el mercado tampoco se movería. Esa percepción, que la teníamos muy clara y que así nos la trasladaban tanto aquí como fuera los inversores internacionales, nos hizo especialmente conscientes de que dentro de la función general de Sareb, que como ustedes sabrán es vender todo su balance durante los 15 años de vida de la sociedad, era muy relevante empezar pronto, dado que se percibía no solo como una función hacia adentro, hacia su propio balance, sino hacia afuera, hacia el mercado en su conjunto, hacia el sector inmobiliario, hacia el sector financiero. Con esta responsabilidad, lo que hicimos básicamente en el año 2013 fue crear una sociedad, decimos allí, que era crear el avión a la vez que volábamos. No teníamos tiempo de crear un avión perfecto antes de despegar, sino que despegamos a la vez que el avión empezaba a tener alguna carcasa. Y lo que hicimos básicamente fue varias cosas a lo largo del primer año de vida de la sociedad. Es una sociedad muy joven, no lo parece. Hacia afuera parece que llevamos mucho más tiempo, pero en realidad llevamos 15 meses de vida, más o menos. Pues en ese primer año de vida, Sareb hizo varias cosas. La primera, crearse desde el punto de vista no de balance, que había sido creado, el 60% del balance estaba creado a finales del año 2012, sino crear la sociedad, generar un equipo, unos procedimientos, un criterio, una relación tanto con los acreditados como con el resto del mercado, empezar a crear la estructura para ser uno de los agentes del mercado. El segundo elemento en el que nos centramos durante el año
2013 fue en crear canales comerciales. Sareb, al final, su función es vender. Luego, lo más importante que tiene que hacer es generar todos los canales posibles para conseguir acceder a la mayor cantidad de inversores potenciales posibles. Eso nos hizo crear diversos canales comerciales, 3 en concreto, uno minorista, que se dedica a las familias, uno directo, en el que vendemos activos a inversores más especializados y de tamaño medio, y luego uno mayorista, que es el que es probablemente el más lucido desde el punto de vista mediático, en el que vendemos grandes paquetes a inversores institucionales de tamaño elevado. El otro elemento en el que nos centramos durante el año 2013 fue en el buen gobierno. Es una sociedad sometida a un grado de escrutinio extraordinario y, además, por su propio papel, por su origen y por la necesidad, digamos, ejemplarizante, teníamos todos muy claro en la sociedad y en el Consejo que el buen gobierno debía de primar en todas las decisiones de la sociedad. Y así se crean tanto un código de conducta muy exigente con todos los que trabajamos en Sareb, como una política de prevención y resolución de conflictos de interés, política extremadamente rigurosa y que no tiene parangón, creo que en prácticamente ninguna otra sociedad española o europea. El final del 2013, el resumen del 2013, es una sociedad que era apenas unos párrafos en el BOE en otoño del 2012, consiguió generar ingresos por 3.800 millones de euros, se situó entre los 10 primeros vendedores de viviendas en el mercado minorista español, generó más de 1.000 millones de euros de EBITDA y ha amortizado aproximadamente el 8% de la deuda con la que nacía. El año 2014, en el que nos encontramos, es un año notablemente diferente desde muchos puntos de vista. Y empiezo por el entorno. Les decía que en el año 2013 los inversores internacionales nos decían: hasta que no se mueva Sareb, no se va a mover nadie. Cuando nosotros empezamos a operar en verano del 2013, fue una especie de banderín de salida que ayudó probablemente a una generación de un elevado volumen ya de operaciones mayoristas y una entrada generalizada y clara de los inversores internacionales. De manera que Sareb sirvió como catalizador de ese cambio de percepción de la sociedad española, de la economía española por parte de los inversores internacionales. Ese cambio de percepción continúa y, además, se va profundizando. En este año 2014 ya empieza a haber una serie de indicadores y de señales de un mercado bastante distinto a aquel en el que nació la sociedad. Primero, desde el punto de vista minorista, en el mes de marzo se produjo la primera subida del número de hipotecas de vivienda en 46 meses. En segundo lugar, desde el verano del 2013 se han producido un elevado número de operaciones mayoristas. Sareb hizo 12, por ejemplo, durante el año 2013. Estamos todos leyendo continuamente en la prensa nacional e internacional ese cambio de percepción, esa sensación de que es la hora de invertir en el mercado inmobiliario español, que ha hecho todo su ajuste y con unos precios realmente interesantes para los inversores. Desde el punto de vista no solo de los volúmenes, que es de lo que estamos hablando, sino también de los precios, hay indicadores contrapuestos, pero eso es lo habitual en un cambio de ciclo. Cuando hay un cambio, en un punto de inflexión en un ciclo, hay indicadores siempre contrapuestos. Y depende de las fuentes que uno mire, puede encontrar más o menos, en todo caso, reducción, una clara desaceleración de la reducción de precios donde lo hay y, en otros casos, incremento. En términos medios, el mercado inmobiliario español está, creo que, estabilizado en términos de precios, sabiendo que es un precio medio y que si hay algo local es el mercado inmobiliario. Es decir, es un mercado donde hay muchos submercados, tanto por razones geográficas como por razones de naturaleza de los activos. Pero en términos generales, y así lo señalan los inversores, pensamos que el mercado ha llegado a su suelo. Sareb en el 2014. En este entorno, mejor, claramente mejor que aquel en el que vimos la luz.
sigue impulsando sus canales comerciales, seguirá haciéndolo durante toda la vida de la sociedad, seguiremos buscando todos los canales posibles, todas las mejoras posibles en esos canales comerciales, seguimos buscando a cualquier inversor que tenga cualquier interés potencial en cualquiera de nuestros activos. Les diré solo brevemente que nuestros activos no son solo inmobiliarios, aunque todos tienen una correlación directa con el mercado inmobiliario. El 80% de los activos que Sareb adquirió por decisión administrativa son activos financieros con colaterales inmobiliarios y el 20% de los activos son activos inmobiliarios puros. De manera que somos una mezcla entre una sociedad inmobiliaria y una sociedad financiera, que no un banco. Pues bien, con este afán de aumentar nuestras capacidades comerciales, seguimos impulsando el canal minorista. En el primer cuatrimestre del año 2014 ya hemos vendido más de 5.000 inmuebles, son 43 inmuebles al día, vendemos cerca de 2 cada hora. En el término, lo que nosotros llamamos el canal directo, hemos hecho ventas bilaterales por más de 250 millones de euros, tanto activos financieros como activos inmobiliarios. También hemos seguido activos en el canal mayorista, hemos vendido carteras por más de 130 millones de euros y acabamos de cerrar la primera gran operación de venta de suelo de España durante muchos años. Hemos cerrado un acuerdo con un inversor por el cual hemos vendido una cartera de suelo por un volumen superior a los 80 millones de euros. Creo que esto es muy importante que también el suelo empiece a recibir las vibraciones positivas que le da la vivienda. Además de estos canales del impulso y la enorme concentración en la que estamos para mejorar en todo lo posible, que siempre hay margen, en nuestros canales, nuestra capacidad comercial, hay otras cosas que también tenemos que hacer. La primera, una vez que la sociedad se crea, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue conocer su balance. Hizo una due diligence, que es la mayor de la historia de España, una due diligence sobre sus 50.000 millones de euros de activos, en el cual hicimos un análisis de más de 100.000 activos inmobiliarios, donde hicimos un análisis de más de 200.000 colaterales de nuestros activos financieros. Una vez que conocimos la cartera, nos permitió varias cosas. La primera, generar estos canales comerciales y tener un criterio a la hora de vender nuestros activos. En segundo lugar, entender que uno de los elementos muy importantes para Sareb, el objetivo último de Sareb es vender, pero hay objetivos intermedios, esto es como la política monetaria. La manera de maximizar la posición vendedora de Sareb es, además de ir vendiendo, ir maximizando la gestión de los activos durante el tiempo que están en el balance, que son, como decía, activos financieros y activos inmobiliarios. Con esta perspectiva hemos llevado a cabo una reorganización interna en la que se busca esencialmente una especialización de funciones. Una vez que conocemos nuestros activos, tenemos que hacer varias cosas a la vez. Uno, vender. Hay una dirección de transacciones muy potente. Pero dos, gestionar tanto los activos financieros como los activos inmobiliarios mientras estén en el balance. Por ello, hay una dirección de reestructuraciones y recuperaciones centrada en maximizar el valor de los activos financieros hasta que los vendamos y una dirección de patrimonio centrada en maximizar el valor de los activos inmobiliarios hasta que los vendamos. Eso nos permitirá estar en la mejor posición posible a lo largo de la vida de la sociedad como vendedores en el mercado. Además, se ha incorporado con nosotros un consejero delegado, Jaime Echegoyen, que está aquí, de larga trayectoria profesional, muy perfectamente conocido y reconocido en el sector financiero español. Y además nos quedan algunos aspectos genéticos de la sociedad. La sociedad nace en el marco que comentábamos a una gran velocidad, no hay precedentes. La Unión Europea, a pesar de que la Troika es parte del equipo médico que nos vio nacer, ellos mismos saben y reconocen que no hay precedentes de la velocidad a la que se crea la sociedad española. Esta sociedad de gestión de activos ha sido mucho más rápida que otras, a pesar de su enorme complejidad. Y quedan algunos elementos genéticos por definir. El primero, el servicing. Cuando Sareb nace con una obligación administrativa de comprar un conjunto de activos cómo, cuándo, a quién y al precio determinado por nuestras autoridades. Además de firmar estos contratos de compra de los activos, de adquisición de los activos,
con el objetivo de que el balance no sufriera ninguna forma de degradación por el paso de un propietario a otro, se estableció la obligación de que tanto Sareb como las llamadas, lo que nosotros llamamos las entidades cedentes, las cajas de ahorros que nos vendían sus activos, firmaran un contrato de gestión de los activos durante un tiempo. Este era un contrato con un plazo inicial de 1 año, que se podía prorrogar 1 año más a iniciativa de Sareb, como así hicimos, pero estos contratos finalizan el 31 de diciembre del 2014. Es decir, un elemento muy importante para Sareb tiene que cambiar el 31 de diciembre de este año. Les diré brevemente lo que es el servicing, que quizá no todos estemos familiarizados con este término. Es un conjunto de servicios asociados a la gestión y comercialización. Por ejemplo, el servicer es el que se encarga de cambiar las llaves de una vivienda que se va a vender, o pintar el portal, o pagar el IBI, o pagar a las comunidades de propietarios. En el caso de los activos financieros, es el que emite los recibos que generan las obligaciones de pago de los acreditados, o quien se dirige a los acreditados cumpliendo las directrices que le dé Sareb. Los servicers son muy importantes para nosotros. Para cualquier sociedad son importantes, pero para nosotros más. Sareb es una sociedad con relativamente pocas personas en términos de volumen de recursos humanos, eso sí, con una elevadísima preparación. La verdad es que la media de Sareb es extraordinaria, pero eso hace que necesariamente, y dado que somos una sociedad que nace para reducir su balance, no para ampliarlo, no para buscar nuevos mercados, sino para reducir su balance, lo razonable es que seamos una sociedad extremadamente ágil en términos de volumen de personas. Luego, para nosotros, todas las actividades de externalización son muy relevantes. Decía, por tanto, que el servicing, que como pueden ver es clave para nosotros, está inmerso en un cambio porque los contratos terminan en el año, a finales de este año. Era un contrato diseñado antes de que naciera la sociedad, con unas comisiones administrativas. Nuestros servicers actuales se quejan mucho de las comisiones y con ese vencimiento temporal. Ante esta situación en la que la sociedad tiene que reaccionar, lo que hemos hecho es iniciar un proceso que nos permita generar mecanismos de mercado para maximizar la posición negociadora de Sareb con los servicers. Debo decir que, además, el mercado de servicios español ha cambiado muchísimo, también a partir del verano del 2013. A partir de que el mercado inmobiliario español vuelve a abrir los ojos, el mercado de servicing ha experimentado profundos cambios. Se ha producido una entrada generalizada de inversores internacionales que han adquirido plataformas de muchas entidades financieras, algunas de las cedentes nuestras y de otras entidades financieras también. De manera que han aparecido nuevos jugadores, los habituales, por cierto, en un mercado maduro, en un mercado financiero maduro, que es la situación en la que está España ahora, y que tienen su objetivo único, es dar el servicing, tienen vocación y compiten entre ellos. Esto, además, coincide con que, como decía, algunas de nuestras cedentes han vendido sus plataformas inmobiliarias. Casi todas ellas están en un repliegue geográfico derivado de sus obligaciones en el ámbito de su propia reestructuración y, sobre todo, nuestros contratos vencen. Por eso estamos en un proceso donde hemos establecido mecanismos de concurrencia competitiva para mejorar y conseguir el refortalecimiento de la posición de Sareb para conseguir los mejores servicios a los precios más razonables. Es una operación completamente distinta a la que se ha producido en el mercado del servicing, básicamente porque en todas las demás operaciones lo que ha habido es una venta de una plataforma, una venta de una infraestructura con una serie de personas y unas capacidades tecnológicas y un know-how. Nosotros no vendemos una plataforma tecnológica, no vendemos un conjunto de personas, nosotros compramos un servicio. Y lo que queremos es que este servicio sea el mejor posible al precio más razonable posible. Y la manera de asegurar estas dos condiciones es un proceso de mercado. Esto no quiere decir que de ninguna manera Sareb se vaya a separar de sus entidades cedentes, de las entidades que le vendieron su balance. A veces decimos, somos un poco siameses, en el sentido de que estamos unidos
nosotros hasta el fin. Por dos razones. Primero, ahora porque son nuestros services y es posible que sigan siéndolo. Y en segundo lugar, aunque no fuera así, porque Sareb, el 80% de los ingresos que genera están dedicados a pagar los bonos y la carga financiera de los bonos que recibieron las cajas de ahorros a cambio de los activos que nos vendieron. De manera que estamos íntimamente ligados y lo seguiremos estando. Nuestros activos están en sus sistemas y, por tanto, somos siameses. Esa es la manera quizá mejor de definirnos. El otro elemento, digamos, genético en el que estamos es la materia contable. Como sabrán, el Banco de España ha redactado un borrador de circular en el que está justamente ahora en tramitación. Es una circular que determinará el tratamiento contable de Sareb a lo largo de su vida. Para nosotros es muy importante, es muy genético también, y es una circular que probablemente nos marcará en el resto de nuestra existencia, como no puede ser de otra forma por el tratamiento contable. Solo querría decir a este respecto que cuando Sareb nace comprando unos activos por una obligación administrativa y cuya valoración se realiza a partir de una aproximación macroeconómica. Recordarán que Oliver Wyman hizo una aproximación, unas proyecciones macroeconómicas de crecimiento del PIB, inflación, empleo y desempleo y una proyección de precios inmobiliarios, y con eso se produjo una valoración global de las carteras que adquirimos y a partir de esa valoración emitimos nuestros bonos. Esta nueva circular lo que hace es plantear una valoración activo a activo y basada esencialmente en criterios de naturaleza inmobiliaria. En todo caso, somos un supervisado extremadamente disciplinado. Yo procedo del Banco de España y, evidentemente, cumpliremos nuestras obligaciones contables como no puede ser de otra forma. El último elemento al que querría hacer mención es a la cuestión, el enorme debate social alrededor de la vivienda. Sareb nace en un entorno en el que se produce un debate constante que continúa alrededor de la vivienda social y de la vivienda en general, a pesar de que no tiene hipotecas de particulares, no tiene ninguna hipoteca de particular, no estaba dentro de la cartera que adquirió, está en el medio de ese debate, no puede vivir ajena a ese debate, somos perfectamente conscientes de lo acerado y complejo del debate. Pero Sareb tiene una obligación marcada por una norma de rango legal, tiene un mandato explícito y es el que debe cumplir, y su mandato explícito es vender todos sus activos durante sus 15 años de vida, pagar todos sus bonos y los intereses de los bonos durante sus 15 años de vida y con eso minimizar el impacto sobre los contribuyentes de la reestructuración financiera española. No obstante, conscientes de que estamos en el entorno en el que estamos, Sareb ha hecho un esfuerzo y ha intentado ayudar a aquellas autoridades que son las que tienen competencia en materia de vivienda social. Sareb no tiene ninguna competencia, su mandato no incluye nada relativo a esta cuestión, pero sí queremos ayudar a aquellos que tienen la competencia muy compleja, por cierto. Y por ello estamos llegando a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña, por la cual les vamos a ceder 600 viviendas de manera temporal para que las puedan dedicar a un régimen de alquiler social. Hemos, además, identificado otras 1.400 viviendas que estamos ofreciendo a las comunidades autónomas que puedan tener interés para ayudarles en todo lo posible para que cumplan con esa competencia. Voy concluyendo. Sareb está ya en su segundo año de vida. Todavía estamos en la genética, pero es cierto que ha sido capaz de ponerse en pie a una enorme velocidad, ha sido capaz de generar un elevadísimo volumen de ingresos y un notable EBITDA, ha creado un equipo que desde aquí reconozco como extraordinario, la capacidad de trabajo, el grado de involucración de las personas que trabajan en Sareb es verdaderamente extraordinario, su capacidad también, tengo que decir, y además
estamos en un mercado que da unos signos bastante más positivos de aquellos en los que nació. Sareb quiere aprovecharse de esta recuperación, de esta mejora del mercado, quiere seguir mejorando, quiere seguir ampliando sus capacidades comerciales. Tenemos objetivos como, por ejemplo, estar entre los 5 primeros vendedores de viviendas en este país a lo largo del 2014 y, desde luego, no nos olvidamos de nuestro objetivo último, que es amortizar la deuda que tiene aval del Estado. Este año amortizaremos 3.000 millones de euros de deuda, lo cual es un 50% más de lo que hicimos en el 2013. En suma, Sareb nace para resolver un problema. Pensamos que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén Romana. Por empezar, usted reparte su currículum entre las funciones públicas y vida privada, función privada. ¿Echa en falta los tiempos en que, como decía Rosa García antes, era consejera de Banesto, de Acerinox y de otras facetas de la vida privada, ahora que ha vuelto a la función pública? Primero, no he vuelto a la función pública. Sareb es una sociedad privada, de mayoría privada, que está sometida a la ley de sociedades de capital, sometida a muchas de las obligaciones de las entidades cotizadas. Luego, por tanto, no he vuelto a la vida pública en el sentido estricto del término. Sareb es un proyecto único. Creo que poca gente tiene la oportunidad que he tenido yo, y creo que las personas que trabajamos en Sareb, de participar en la creación de una sociedad tan importante para nuestro país, tan compleja y tan interesante. Creo que es un reto de los que pocas veces tiene uno en la vida. Yo me siento muy afortunada. Como se puede imaginar, la mayor parte de las preguntas que han llegado por parte de los periodistas se refieren a la circular del Banco de España. Lourdes Millar, del Economista, pregunta ¿qué consecuencias tendrá para la Sareb la nueva circular del Banco de España? Amparo Estrada y Jesús Martín, que hacen una pregunta conjunta de Colpisa y La Razón, piden ¿puede explicar con algo más de detalle cuál será el impacto de la circular del Banco de España? ¿Supondrá una rebaja del valor de sus activos respecto a la inicial? Conteste esas preguntas, luego le hago más sobre la circular del Banco de España, así no acumulamos. Vamos a ver, es una circular que está en estado de tramitación todavía, luego, por tanto, no está en su redacción final. Hasta que no esté en su redacción final, no haremos un análisis de impacto. En ese momento sabremos de verdad cuál es la forma final que tiene la circular. En función de cuáles sean las características de esa circular, lo que haremos será analizar nuestro business plan y aplicar las consideraciones que el Banco de España considere que debemos aplicar. No puedo hacer mayores valoraciones porque no tengo la capacidad de saber en este momento qué aspecto tendrá finalmente la circular. Creo que hay aspectos que podremos analizar con cierta prontitud una vez que esté publicada, por ejemplo, algunos de los deterioros. En el business plan, el plan de negocio con el que nace Sareb, antes de que naciera, de hecho, no había deterioros previstos. Ya hicimos deterioros en el año 2013 y lo que haremos será un cálculo de esos deterioros en la medida que nos sea posible. Puede haber otros aspectos donde la valoración tarde más tiempo y sea menos perfecta en el momento en que se publique. Y pongo el ejemplo de la valoración de los activos. Podría cambiar la perspectiva de valoración, pasar de una perspectiva de grupo y como desde un punto de vista macroeconómico, teniendo en cuenta consideraciones macroeconómicas, a una valoración individual y teniendo en consideración, valoración que hacen terceros, obviamente, y teniendo en consideración factores esencialmente inmobiliarios. Ese impacto será más complicado de predecir en el momento en que salga la circular. Y le preguntaba a Lourdes Millar, y también se lo pregunta Juan de Portillo y se lo pregunta Conchi Lafraya, de La Vanguardia, ¿la banca tendrá que hacer una ampliación de capital y de qué importe como consecuencia de ello?
No lo creo, y además es que hasta que no hagamos el análisis del impacto difícilmente puedo hacer ninguna afirmación. Pablo Allende Salazar, del Periódico de Cataluña, sigue con el tema. Dice, ¿cuántos años de pérdidas adicionales provocará a la Sareb esta nueva circular contable, esta nueva norma contable? ¿Y hasta dónde bajará la rentabilidad media anual prevista para los accionistas? Ya sé que redundamos sobre el tema, pero insistimos. Me temo que me tengo que repetir. Es hasta el momento en que no esté la circular publicada y no hagamos el ejercicio de impacto, difícilmente puedo contestar. Sería bastante frívolo por mi parte. Eduardo Segovia, del Confidencial. ¿Han pedido ustedes al ministro de Economía la enmienda que va a suavizar esas obligaciones contables que ha presentado el PP? No, y además esa enmienda no tiene que ver con Sareb. Es una cosa, a mí me ha llamado mucho la atención. Esa enmienda lo que hace es habilitar al Ministerio de Economía para, a su vez, habilitar no solo a la CNMV, sino también al ICAC y al Banco de España para desarrollos que considere. No tiene el nombre de Sareb. Bueno, vamos a cambiar de tema. Laura López, de La Sexta. Cuando dice que el mercado inmobiliario ha tocado suelo, ¿significa que se van a bajar los precios de las viviendas? Vamos a ver. Primero, y lo decía en mi intervención, no hay un precio. Si hay un mercado donde claramente no hay un precio, es aquel mercado donde los productos no son homogéneos. El mercado inmobiliario no tiene un producto homogéneo, luego, por tanto, no tiene un precio. Y además, los ingleses siempre dicen que hay tres variables que determinan el precio de un inmueble, que son localización, localización, localización. Es decir, no hay un precio. En términos agregados, en términos medios, sí hay una media de precios. Y la media de precios lo que da es señales de una estabilización. Y luego hay submercados, tanto por naturaleza de los activos como por localización de los activos. Lo que sí estamos viendo nosotros, como agentes del mercado, es varias cosas. La primera, las comunidades autónomas que registraron una mayor corrección en sus precios son aquellas donde el mercado inmobiliario ha vuelto con más vida. Nosotros estamos en muchas de ellas. Nosotros estamos básicamente en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Estamos en toda España, pero una buena parte de nuestra cartera está en estas comunidades autónomas, que son las que están experimentando una mayor reactivación. Y hay algunos subsectores o subsegmentos donde empieza a haber incluso señales positivas de precios. Eso se está produciendo básicamente en las grandes ciudades, donde la oferta se acaba antes. Hay además una cierta demanda diferencial en la costa de no residentes, que también está reactivando esa parte del mercado. ¿Es la hora de invertir en el mercado español, entonces? Eso es lo que dicen todos los analistas y todos los inversores internacionales. ¿Está curado el sector inmobiliario si se recupera de no volver a caer en otra burbuja como la vivida en los años pasados? Yo creo que hay una serie de circunstancias que explicaron esa evolución y que tienen mucho que ver con elementos no estrictamente del sector inmobiliario. Tienen que ver con la política monetaria, tienen que ver con la entrada en una moneda única, tienen que ver con una fortísima caída de los tipos de interés. Creo que estamos en un entorno absolutamente distinto, absolutamente distinto. Adolfo Favieres, no pone de qué entidad o de qué medio es, pregunta, de los distintos tipos de activos del balance, ¿cuáles están saliendo con más rapidez? ¿Préstamos, suelo, vivienda u otros? Y añade, ¿cuándo prevé que se hayan vendido el 90% del balance? Vamos a ver, el mercado más líquido, siempre, en cualquier fase del mercado inmobiliario, el mercado más líquido es la vivienda, y lo sigue siendo. De manera que nosotros, que tenemos más del 50% de nuestro balance, o es vivienda o está relacionado con la vivienda, es suelo destinado a la vivienda, es un trozo de mercado que es siempre más líquido que los demás. De manera que se vende bastante bien. Como decía, estamos vendiendo ahora mismo cerca de 2 viviendas cada hora. En esta hora ya llevamos 2. O sea que la vivienda es claramente líquida. Respecto a los activos financieros tienen algunas cosas en común y otras distintas.
¿Qué tienen en común? Que son activos con un colateral que es inmobiliario, de manera que este colateral determina también en gran medida su liquidez. Tiene otro elemento, que es que va a compradores completamente distintos. No hay un mercado minorista de activos financieros. Las familias no compran activos financieros, compran activos inmobiliarios, pero sí lo hacen los inversores de tamaño medio y grandes inversores, no grandes fondos. De manera que nosotros, el año pasado, el 80% de nuestros ingresos se provenía de los activos financieros, que primero por la vía del pago de las obligaciones de nuestros afectados y segundo por la vía de las operaciones de venta. La mayor parte de los 900 millones de euros que vendimos el año pasado fueron activos financieros. Usted dijo en una entrevista al año de asumir el cargo que la Sareb se volcaría en construir pisos y en alquilar viviendas, un poco para también reactivarlo. ¿Están haciéndolo ya? ¿Cómo está este objetivo? Vamos a ver, decía que nosotros tenemos que hacer dos cosas diferentes a la vez. Por un lado, vender y, por otro lado, gestionar nuestro balance. Maximizar el valor de los activos mientras están en el balance. ¿Qué quiere decir maximizar el valor de los activos mientras están en el balance? Pues en el caso de los activos inmobiliarios quiere decir dos cosas, las dos centradas en crear valor. Sareb, que no decidió el precio al que compra, ni decide el precio al que vende, es un agente de mercado, tiene que buscar todas las vías para estar en la situación más cómoda posible, sea cual sea la evolución del mercado, dado que no decide ni a qué precio compra ni a qué precio vende. Esto quiere decir que tiene que buscar las vías de generación un valor diferencial distinto a la relación entre estos dos precios. ¿Cómo podemos crear, con la naturaleza de activos que tenemos y de balance, cómo podemos crear valor? Pues podemos crear valor de dos maneras. La primera, terminando obras en curso. Nosotros hemos adquirido un cierto porcentaje de obras en curso, unas en curso, otras paradas, y uno de los elementos donde es evidente que la creación de valor es manifiesta es cuando se termina una obra en curso. Si esta obra en curso está avanzada, con una inversión relativamente pequeña, el incremento de valor es sustancial. Luego, por tanto, para nosotros no se trata de generar una política de promoción sin demasiado sentido, sino lo que hacemos es, en aquellos activos donde la inversión conduce a una posición comercial mejor, estamos invirtiendo. Y entonces hemos seleccionado a un conjunto de obras en curso que adquirimos para terminarlas y poner a la venta las viviendas. En todos los casos, por cierto, son promociones de vivienda. Cabe también, en algunos casos, estas obras en curso, buscar otros fines, buscar que el edificio, cuando esté terminado, pueda tener otros objetos distintos. También es otra manera de generar valor. La segunda vía que tiene Sareb de generar valor es el alquiler. Me explico. En España, el mercado de alquiler en las últimas décadas ha sido un mercado relativamente pequeño comparado con el resto de la Unión Europea, con los grandes países de la Unión Europea en todo caso, y en segundo lugar, bastante doméstico, en el sentido de que la oferta estaba concentrada en familias y la demanda era también muy doméstica. Creo que, igual que ha pasado con el mercado de servicing, en el mercado español estamos llegando a un punto de maduración donde probablemente haya espacio para oferentes profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Es coger un edificio, dedicarlo al alquiler y estará en alquiler siempre. Y cuando Sareb lo venda, seguirá siendo un edificio en alquiler. Es decir, se trata de transformar un activo inmobiliario en una fuente de flujos financieros regulares, lo cual tiene dos ventajas. Primero, se atiende a una demanda, que es la demanda de alquiler, y segundo, se puede llegar a otro tipo de inversores que buscan flujos financieros regulares. Nosotros estamos desarrollando esa visión industrial con un matiz. Esa visión industrial la podremos centrar a partir de las garantías de nuestros activos financieros. ¿Y por qué mucho más en los activos financieros que en los activos inmobiliarios? Pues básicamente porque los activos inmobiliarios que nosotros adquirimos eran los adjudicados de las cajas de ahorros que no nacieron con ese objeto. Y puede producirse casos como, por ejemplo, hay alquileres con opción de compra, lo cual quiere decir que no permiten esta visión industrial del alquiler. Hay algunas con calificaciones, por ejemplo, de vivienda de protección oficial. Es decir, en nuestros activos inmobiliarios no hay tantos que podamos dedicar al desarrollo
de esa visión industrial, pero sí en nuestros activos financieros, en nuestros colaterales. Cecilio Vallejo, de Sami Gestión, le felicita por su claridad y valor aportado a Sareb y pregunta, ¿va a poner un nuevo plan de oportunidad para empresarios pequeños y medianos que tenga la voluntad de negociar sus préstamos con Sareb? Decía en mi exposición, lamento repetirme, que en el 2013 uno de los elementos que para nosotros fueron muy importantes es generar capacidad de interlocución, no solo a través de nuestros services, las entidades que generan el balance, sino directa. En esa capacidad de interlocución directa hemos trabajado mucho y seguimos trabajando. Sareb es una sociedad siempre abierta a la negociación, siempre, porque su función fundamental es reducir su balance y, por tanto, nuestro interés es siempre negociar con nuestros acreditados, siempre. ¿Hizo bien o mal el BBVA en no entrar en la Sareb? ¿Le va a invitar a incorporarse? No soy yo quien debe juzgar las decisiones de los demás, lejos de mí. A mí me parece que decidieron en plena libertad, sus razones tendrían y no puedo menos que respetarlas. ¿Están superadas ya la crisis que generó la salida de Walter de Luna y de algún otro consejero? ¿Está bien dotado, por otro lado, la Sareb de recursos humanos suficientes como para abordar todas las tareas que tiene? Pues vamos a ver. Sareb es una sociedad que se ha creado a gran velocidad, pero la verdad, trabajamos con una intensidad que tiene un poco parangón. Y eso hace que los equipos se solidifiquen a gran velocidad, porque trabajamos juntos muchas horas, resolviendo problemas muy complejos, con muy pocos precedentes, y por tanto el equipo de Sareb, yo me siento muy orgullosa de las personas que han entrado a trabajar a Sareb, que han hecho suyo un reto de este calibre y de esta relevancia para este país. Creo que yo estoy muy orgullosa y creo que ellos también de trabajar donde estamos. El nivel profesional, no solo en su actividad diaria, sino de formación de Sareb, es verdaderamente extraordinario, de verdad extraordinario. Tenemos un equipo ciertamente bien formado, bien motivado y que entiende perfectamente la función que se nos ha asignado. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por su intervención, Belén. En nombre de las entidades patrocinadoras, Asisa, BT y Red Eléctrica, Marisa Estevez, directora de BT, tiene la palabra. Lo dicho, en nombre de los patrocinadores, quiero agradecer la presencia aquí de Rosa García. Muchas gracias, Belén Romana, por su intervención, brillante intervención, muy clara como es ella. Creo que, si bien nos ha hecho una semblanza de sus orígenes, nos ha quedado grabado lo de crear el avión en vuelo, da idea del enorme equipo que debe estar en la Sareb, pero queda ahora una tarea, hasta ahora incluso mucho más importante, como es dinamizar el mercado inmobiliario español y catalizar la inversión extranjera, que es lo que de verdad también el país necesita. Entonces, creo que todavía ese equipo no tiene que seguir trabajando muchos años. Creo que el 2027 es la fecha que tiene. Belén seguro que está siendo un elemento clave y a seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este desayuno y damos por concluido el evento. Muchas gracias.